Buen día. Estamos otra vez aquí en nuestra sesión Milagros de ayer y de hoy. Y vamos, como siempre, a compartir un milagro que se encuentra en la palabra de Dios. Un milagro que nos presenta al Cristo que sanaba, al Cristo que salvaba, al Cristo que restauraba. Y es el mismo Cristo de hoy que sana, que salva hoy y que restaura también. Para compartir este milagro vamos a ir a la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 2, los versículos del 1 en adelante. Y dice así: Después de algunos días, Jesús entró de nuevo en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Enseguida se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aún por la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces le trajeron un paralítico, cargado por 4 hombres. Y como no podían llegar a él, debido a la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí algunos escribas, los cuales pensaron en su corazón: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante, Jesús conoció lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó en el acto, tomó su camilla y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa semejante. Muy bien, aquí vemos un gran milagro, uno de los milagros de nuestro Señor Jesús. Y de aquí podemos sacar muchas enseñanzas. Podríamos destacar la fe del paralítico y la fe de los que lo llevaron. Podríamos hablar del poder de Jesús para sanar. También podríamos hablar del poder de Jesús para perdonar pecados. También de los argumentos que utiliza Satanás cuando ve el poder de Dios obrar. De muchas cosas podríamos hablar, de la autoridad de Cristo. Pero en este momento vamos a hacer énfasis en algo especial. Ninguna de esas cosas que he mencionado. Vamos a hacer énfasis en la parte humana. Sí, en esa, la parte humana. Vemos a un hombre paralítico, el cual no puede valerse por sí mismo. Quería ser sanado, pero necesitaba una ayuda humana. Podría que él tuviera toda la fe del mundo, pero tenía que llegar frente a Jesús y no podía. Para eso necesitó la ayuda de 4 hombres. La Biblia no registra si eran familiares, si eran amigos, si eran conocidos. Yo en mi imaginación asumo que eran sus amigos. Esos hombres
estuvieron dispuestos a sacrificarse para llevar en sus hombros a ese paralítico hasta Cristo Jesús. Ellos se ofrecieron, estuvieron dispuestos. No sabemos si él le pidió, a lo mejor que sí, pero ellos estuvieron ahí, dispuestos a hacerlo. Cargaron al paralítico en sus hombros, lo llevaron. Cuando llegaron, encontraron un gran obstáculo, un obstáculo que desanima a cualquiera. No se podía pasar acerca de la multitud, por causa de la multitud. Pero ellos no se rindieron. Ellos estaban decididos a llevar al paralítico delante de Jesús. Ellos subieron al techo de la casa. Hicieron una apertura. Subieron al paralítico. Y me imagino que con cuerdas bajaron al paralítico ahí, frente a la presencia de Cristo Jesús. Si el paralítico no hubiese encontrado a esos hombres, si el paralítico no hubiese encontrado a esa ayuda humana, el paralítico sigue siendo paralítico. El Señor necesita hoy de hombres y mujeres que estemos dispuestos a cargar en nuestros hombros a los paralíticos para llevarlos a la presencia de Cristo Jesús. El mundo hoy desfallece por una palabra de ánimo. El mundo desfallece por un apretón de mano. El mundo desfallece por una puesta de mano en el hombro. El mundo desfallece por una oración, por una persona amiga que esté para escuchar, para orar por él y con él, y no para censurar, y no para castigar. Esos hombres no le importaron los obstáculos. Ellos estaban decididos. Ellos querían que el paralítico, que yo supongo su amigo, fuera sanado. Así hay muchos que necesitan que lo llevemos a la presencia de Cristo Jesús, que le extendamos nuestra mano, que oremos por ellos y con ellos, y que acudamos junto con ellos a la presencia del Señor. Nuestra iglesia, como me imagino que las demás iglesias, muchas veces tiene muchas personas enfermas, porque este mundo lleno de pecado está lleno de enfermedad. Pues uno de esos enfermos que habían en mi iglesia, habían 2 hermanas. En la semana me pasé con esas 2 hermanas en la mente, pensando que quería ir a visitarla. Vivo en un municipio y asisto a la iglesia en otro municipio, así que a veces el tiempo se me hace un tanto difícil. Y pensé, el sábado, cuando vaya a la iglesia, voy a ir a visitar a esas hermanas. Bueno, llegó el sábado, llegué a la iglesia, después de un tiempo, me dispuse a visitarlas. Estaba lloviznando, así que tomé una sombrilla prestada y me dirigí a una de las casas, la que quedaba más lejos de la iglesia. Era un sector que se llama Villa Nazaret, que tiene muchos callejones, o sea, calles estrechas, inconclusas, calles que dan la vuelta. Pues yo, para llegar más rápido, y como estaba lloviendo, cogí y traté de llegar por uno de esos callejones, pero como no estaba acostumbrada, me extravié y no encontré salida. Tuve que volver, dar la vuelta, salir para ir por donde yo conocía. Perdí un poco de tiempo, me sentía incómoda porque estaba lloviznando, tenía unos zapatos con tacos y hasta ese momento no me había dado cuenta que eran tan incómodos ni tan pesados.
Pero como quería visitar a la hermana, di la vuelta, llegué a su casa, me dio la llovizna, y ahí ella se alegró mucho, me senté un rato con ella, canté, leí la Biblia. Entonces ella me preguntó por la segunda hermana que pensaba visitar. Y yo le dije que esa hermana estaba enferma, que había pensado visitarla ese día. Así que ella me insistió y me dijo, vaya, no deje de visitarla. Pero en mi mente ya existía la duda, la inseguridad, si iba o no iba. Ya había tomado más del tiempo que pensaba, seguía lloviznando, estaba incómodo, estaba yendo a pie y estaba así pensando, vacilando en mi mente si iba o no iba. Pero ella me insistió, vaya, no deje de ir, vaya. Oré con ella, me despedí, cuando me despedí volvió a decirme, vaya, no deje de ir. Así es que aunque había vacilado en mi mente, decidí ir porque la orden era premiante. No quedaba tan lejos de la iglesia, esa casa, así que me dirigí a la casa, me desorienté, no sé por qué, en el camino, porque era una casa a la que estaba acostumbrada a ir. Me desubiqué, no sabía dónde estaba, no sabía cómo llegar. Tuve que pararme en una esquina y preguntarle al Señor, y decirle, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Dónde es? ¿Por qué no encuentro? ¿Dónde es? Ayúdame. Me quedé ahí un ratito, después caminé y ya entonces comencé a reconocer el lugar y llegué a la casa. Llamé una vez, llamé 2 veces, había un gran silencio. Llamé la tercera vez y la hermana salió. Y la hermana salió diciéndome, ¿quién le dijo que viniera? ¿Quién le dijo que viniera? Y yo le dije, yo me quedé así, sorprendida. Y yo le dije, no, nadie. Entonces ella me dijo, eso fue Dios, eso fue Dios, eso fue Dios. Y comenzó a llorar. Yo le dije, pero ábreme, porque no me había abierto. Ella me abrió, entré, me senté al lado de donde ella estaba sentada. Le pregunté, porque ella seguía diciéndome, eso fue Dios, Dios le dijo que viniera, Dios le dijo que viniera. Me senté ahí, le pregunté, dime, ¿qué te pasa? Era una hermana que me tenía confianza. Generalmente todos los hermanos de la iglesia, para la gloria de Dios, me tienen confianza. Me contó lo que le pasaba y me dijo, yo no quiero vivir más. Yo no quiero estar viva. Ahí vi que tenía en sus manos una gran cantidad de pastillas, varias cajas y de diferentes pastillas. Y me dijo, me quiero dormir y no despertar. Entendí porque ella me dijo que era Dios que me había mandado. Ella pensaba tomarse esas pastillas para no despertar. Le pregunté la razón. Ella me explicó las razones. Hablamos, conversamos y luego oré con ella. Cuando oré, ya tenía la seguridad de que Dios había cambiado su pensamiento. Y le dije, yo me voy. Ella me dijo, hermana, vaya tranquila, ya no más. Han pasado los años y esa hermana está ahí en la iglesia, está firme en la fe. He contado este incidente en la iglesia. Nunca he dicho la persona, claro, no puedo decirlo. Y a veces ella me ha dicho, en día de testimonio, yo lo iba a decir, hermana, pero me da vergüenza. Y yo nunca le he dicho que lo diga, porque esas son cosas personales que solo Dios debe conocer. Pero yo me alegro
que ese día yo escuchara la voz del Espíritu Santo. Yo me alegro que ese día yo hiciera caso a esa impresión que tenía, que me decía, ve a visitarla. Y ya cuando estaba vacilando en mi mente, Dios hizo que la hermana Rosa Agustín me insistiera, vaya a verla, no deje de ir. Dios sabía que ella necesitaba mi visita en ese día. Muchas veces, otras veces, he sido impresionada para ir donde alguien. Muchas veces he ido, otras no he ido. Y he puesto mis argumentos humanos, diciendo, voy después, voy más tarde, hoy está difícil, voy a ir otro día. Pero Dios quiere que tú y yo seamos esos hombres y mujeres que estemos dispuestos a cargar en nuestros hombros a esos paralíticos y llevarlos a la presencia de Cristo para que reciban el milagro de la sanidad y el milagro de la salvación. Hay muchos paralíticos. Pueden ser paralíticos físicos, pueden ser paralíticos emocionales, pueden ser paralíticos espirituales, pero todos, al igual, necesitan ayuda. Y el Señor quiere que nosotros seamos esas personas que Él pueda utilizar para bendecirlos, que Él pueda utilizar para llevarles salvación y vida eterna a esas personas que están en este momento de crisis. Ahora mismo, en estos tiempos de pandemia, a mí en forma personal se me hace muy difícil visitar. Se me hace difícil porque soy una persona que también tengo a veces algunas situaciones de salud. Y también se me hace difícil porque hay hermanos con enfermedades preexistentes a lo que siento temor a visitar. También un poco difícil por el tiempo, y la mayor parte de mis hermanos con los que comparto regularmente viven en el municipio de La Romana. Yo vivo en el municipio de Villahermosa, estamos hablando de República Dominicana, y entonces a veces la distancia me dificulta, pero hoy más que nunca, las personas necesitan de amigos, de hermanos, que rompan los obstáculos, que hagan el esfuerzo y lo lleven a la presencia de Cristo Jesús, con sus enfermedades, con sus angustias y con sus problemas. Si esos 4 hombres no llevan a ese paralítico a la presencia de Cristo, la historia del paralítico hubiese sido otra. Quizá nunca conociéramos porque no estuviese registrada en la Biblia, pero esos hombres lo cargaron sobre sus hombros, lo llevaron, hicieron todo el esfuerzo necesario, hasta de techar una casa, subirlo y bajarlo, me imagino que con cuerdas, hasta la presencia de Cristo. El Señor necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a cargar a los paralíticos en sus hombros y llevarlos a la presencia de Cristo Jesús. Y cuando llegue la eternidad, cuando el tiempo no sea más, vamos a ver a hombres y mujeres salvos por la eternidad, porque un día decidimos llevarlo a la presencia de Cristo Jesús. Personas que nos dirán, aquí estoy, porque ese día fuiste a orar conmigo. Así que si hay dificultades ahora para visitar, o si el tiempo es limitado, usemos nuestro teléfono, llamemos, enviemos un mensaje de texto, enviemos una palabra de aliento, enviemos un mensaje de esperanza,
Llamemos a las personas y oremos con ellas. Digámosles que Cristo sigue siendo su sostén, que en medio de la pandemia Cristo sigue siendo la esperanza y que Cristo sigue siendo el Salvador y el que sustenta. Cristo quiere seguir salvando y Cristo cuenta conmigo y cuenta contigo. Que el Señor nos dé la mayor de todas sus bendiciones, que es la presencia del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos moverá, nos instará y nos ayudará a llevar a paralíticos a la presencia de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor me bendiga y que el Señor nos haga un instrumento de salvación, un instrumento para llevar personas que conozcan y que sean beneficiados por la gracia salvadora de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Bendiciones.